queridas compañeras, el día de hoy les vengo a hablar sobre las reacciones endotérmicas y mi grupo está conformado por Isabela Navas, Leslie Niño, Mariana Pinto y Daniela Portilla. Las reacciones endotérmicas son reacciones químicas que necesitan el suministro de energía calórica para que ellas puedan ocurrir. Para que estos reactivos se transformen en productos, estas reacciones absorben calor, lo que hace que estos productos obtenidos queden con mayores niveles de energía que los reactivos iniciales. Para poder más o menos entender cómo funciona una reacción endotérmica, es necesario entender el concepto de entalpía, que pues es la cantidad de energía que un sistema determinado puede absorber o liberar al ambiente. ¿Cómo se simboliza esta entalpía? Se simboliza con la letra H. Entonces, en una reacción endotérmica, la variación de entalpía es mayor a cero. Hay que tener esto muy claro. Como los productos resultantes son más energéticos que los reactivos iniciales, se requiere una absorción de energía del entorno para cubrir pues esa necesidad. En este proceso genera como un rompimiento en los enlaces activos y ahí es cuando se produce una reacción endotérmica. La energía absorbida en forma de calor tiene que ser tomada de algún lugar. En este caso ya podemos tomarlo del ambiente o del entorno inmediato, por lo cual en muchas reacciones endotérmicas el proceso implica un descenso en la temperatura. Características de una reacción endotérmica. Es una reacción química que absorbe energía en forma de luz o calor. En ella la energía de los reactivos es menor que la de los productos. La segunda característica es que enfría a sus alrededores, aunque no aplica para todas las reacciones endotérmicas. Varias de ellas ocasionan un descenso en la temperatura a sus alrededores. Esto se debe a que de algún lado proviene el calor absorbido. Como tercera característica, tenemos que mientras más endotérmica sea la reacción, más fría se tornará el recipiente y sus alrededores. ¿Cuánto debe absorber esto? Eso depende de la termodinámica, la temperatura, o sea que la temperatura a la que reacciona ocurre espontáneamente. Por ejemplo, una de las reacciones endotérmicas más comunes es el cambio del estado del hielo al agua líquida. El hielo necesita absorber hasta que su temperatura alcance los 0 grados centígrados. Aproximadamente a esa temperatura su fusión se vuelve espontánea y el hielo absorbe hasta que haya fundido por completo. En espacios calurosos como las orillas de la playa, las temperaturas son más elevadas, por lo tanto el hielo absorbe mayor calor a mayor rapidez, es decir, se derrite a mayor velocidad. El derretimiento de los glaciares es un ejemplo de una reacción endotérmica indeseable. Buenos días, quien les habla es Leslie Niño y voy a dar algunos ejemplos de reacciones endotérmicas en la vida cotidiana. La fotosíntesis es un proceso endotérmico donde las plantas captan la energía solar para producir glucosa a partir del dióxido de carbono y el oxígeno. Durante este proceso, en la ecuación química, los productos de la reacción de fotosíntesis, es decir, la glucosa y oxígeno, poseen mayor cantidad de energía potencial con respecto a los reactantes, que son el dióxido de carbono y el agua. Otro ejemplo es la bolsa de frío instantáneo. Esta, al ser golpeada, produce frío y a su vez es utilizada para tratar algún tipo de golpe. La reacción endotérmica se produce cuando al golpear la bolsa se libera nitrato de amonio y al reaccionar con el agua absorbe la energía y se baja la temperatura de la disolución. Las reacciones endotérmicas son más comunes en la cocción de alimentos, puesto que en la preparación de los mismos es necesario que la energía se absorba en forma de calor. Por ejemplo, para hacer un pan se requiere una fuente de calor, que será absorbida por la masa para que ocurran las reacciones químicas necesarias que darán como producto final un pan horneado. Como último ejemplo tenemos la hidrólisis,
que es una reacción química en la que moléculas de agua se dividen en sus átomos componentes, que son el hidrógeno y el oxígeno. Aquí se produce una reacción química en la cual interactúan el agua, un ácido y una base. Por ejemplo, si utilizamos vinagre colocado en un vaso con agua, al disolver con el bicarbonato de sodio se produce una reacción, la cual baja la temperatura por la absorción del calor. Yo les vengo a presentar algunos ejemplos de las ecuaciones endotérmicas, pero antes tenemos que saber diferenciarlas. Las ecuaciones endotérmicas se caracterizan por tener el calor en los reactivos. Entonces acá tengo un ejemplo. Entonces podemos ver que está A más B más calor produce C más D. Vemos que el calor está en los reactivos. Entonces eso quiere decir que es una ecuación endotérmica. Como primer ejemplo tenemos 2 moléculas de nitrógeno más una molécula de oxígeno más 39,0 kilocalorías producen 2 moléculas de monóxido de nitrógeno. Como segundo ejemplo tenemos una molécula de agua más una molécula de carbono más calor produce una molécula de hidrógeno más una molécula de monóxido de carbono. Como tercer ejemplo tenemos una molécula de óxido de boro más 3 moléculas de agua más 482 kilocalorías producen una molécula de diborano más 3 moléculas de oxígeno. Como cuarto ejemplo tenemos una molécula de carbonato de calcio más calor que produce una molécula de óxido de calcio más una molécula de dióxido de carbono. Como quinto ejemplo tenemos una molécula de aluminio más 2 moléculas de hierro más 203 kilocalorías producen 2 moléculas de aluminio más una molécula de sulfato de hierro. Vamos a mostrar ahora lo que es una reacción endotérmica, pero antes vamos a humedecer un poquito aquí esta caja con un poquito de agua, colocamos el beaker y ahora vamos a mezclar tiocianato de amonio con un poquito de hidróxido de bario. Le agregamos un poquito de agua. Agitamos. La reacción ocurre instantáneamente y se forma amoníaco, tiocianato de bario. Ahora vamos a levantar la caja con el beaker y aquí se puede apreciar que el agua que pusimos se ha congelado, ya que es una reacción endotérmica.